Hola, ¿qué tal amigos que siguen este medio de comunicación California en línea? El día de hoy me da muchísimo gusto estar con un amigo de los medios de comunicación y por supuesto también un amigo de una servidora, el doctor Sealtiel Enciso Pérez. Maestro, gracias por aceptar esta entrevista y siempre contribuir con temas importantes, relevantes para nuestra entidad. Al contrario, gracias a ti, Ivette, una amiga a la cual estimo muchísimo, una gran comunicóloga, como siempre te lo digo, y pues gracias también a tu público que nos está viendo en esta interesante charla. Y por cierto, muchas felicidades por tu doctorado, maestro. Gracias, gracias. Es justo reconocerlo aquí en California en línea. Y el día de hoy estamos en este espacio mágico, así lo podemos llamar, la Biblioteca Central Filemón C. Piñeda. ¿Por qué estamos en este espacio? Porque vamos a hablar de los 100 años del natalicio del profesor Néstor Agúndez, el ruiseñor de Todos Santos. Platícanos, maestro, platícale al público por qué es tan importante pues recordar al maestro Néstor. Claro que sí. Bueno, yo creo que por motivos sobrados, ¿no? Hay que hablar de esas personas que fueron forjando la identidad de nuestra California cuando, pues, en los albores del siglo XX apenas estábamos como definiendo lo que éramos, lo que nos unía y lo que nos diferenciaba también del resto de México. Y bueno, en este caso, nuestro gran maestro, profesor, Néstor Agúndez Martínez, pues él fue un gran poeta, un sonetista, puede ser donde él, el género de la poesía donde él se movía con una gran soltura, pero además de eso, fue un gran gestor y promotor cultural en Todos Santos y en general en toda nuestra territorio en aquel entonces de Baja California Sur. Él se destacó desde muy joven por tener esa mente ágil, esa habilidad en la escritura. Él comenta que desde muy niño él iba a comprar las revistas que eran de cultura en ese entonces, el Esto, el Universal, etcétera, y le preguntaba el dueño de la tienda que, pues, ¿por qué un niño se preocupaba por comprar ese tipo de revistas? Que ¿por qué no pedía cuentos infantiles? Sí. Y él le decía, porque no, es que yo quiero conocer el mundo. Entonces él, a través de esos reportajes que eran como un puente, ¿no?, con toda la cultura, claro, pues fue forjándose. Entonces, de eso, imagínate, eso lo estamos hablando de los 5 o 6 años. Entonces, pues ya vemos que es una persona que venía, yo siento que con un don desde nacimiento. Sin duda alguna. Y son 100 años de su natalicio. Sí, ¿dónde nace? Digo, para las nuevas generaciones. Nosotros sabemos que todo santeño el profe, ¿no? Efectivamente, nació en ese hermoso puerto, digámoslo así, ya, porque se encuentra en nuestro hermoso Pacífico, ¿no? En la parte sur de nuestro territorio, que es el poblado de Todos Santos. Él nace precisamente el día de los Néstor, el día de San Néstor, nace el 26 de febrero de 1925. Pues quiere decir que estamos en la antesala de conmemorar el primer centenario de natalicio del maestro Néstor. Y bueno, pues yo me lo imagino, ¿no?, en sus primeros años, como todos los niños de ese lugar, corriendo entre los cañaverales, ¿no?, de esas cañas de azúcar, sí, que al procesarla a través de los trapiches, pues produce lo que es la famosa, el piloncillo panocha, como lo conocemos aquí, y que la hizo tan famoso ese lugar. Igual entre las huertas de mango, que también es otro de los productos famosos de Todos Santos, y pues siendo un niño feliz. Él ingresa a la escuela primaria que había en ese poblado, que es la Melitón Albañez número 7, que ahora es el Centro Cultural. Ahí estaba esa primaria donde ella inicia sus estudios, aproximadamente a los 6 años de edad. Que está llegando a Todos Santos prácticamente. Cuando ustedes entran a Todos Santos, ahí van a ver ese maravilloso edificio todavía edificado con ladrillo, ¿no? Así es, y que él, desde ese momento yo creo que surgió un gran amor entre ambos, entre ese edificio y él, porque le dedicó prácticamente toda su vida, incluso unos pocos años antes de fallecer, él todavía estaba despachando, él estaba ahí en las oficinas. Mucha gente lo recuerda al siglo XXI y la imagen del maestro como algo indisoluble. Y bueno, él estudia ahí la primaria, egresa, y cuando estaba en la primaria tuvo una maestra, la profesora Columba Salgado Pedrín,
de grato recuerdo, Claro. la cual empezó a ver en Néstor unas habilidades para la enseñanza y una capacidad intelectual muy desarrollada. Entonces, la maestra le sugiere que se mete a estudiar en la normal, que estudie la secundaria aquí en La Paz. En ese entonces era la secundaria 14, la que ahorita es la benemérita secundaria José María Morelos y Pavón. Ah, muy bien. Él estudia, cuando casi tenía pocos años de haberse formado esa secundaria, estudia ahí y posteriormente viaja a Santa Rosalía para de ahí dirigirse a San Ignacio, puesto que allá se encontraba la Escuela Normal Campesina en San Ignacio. Ahí es donde él estudia. ¡Ay, qué interesante! 3 años. Sí, y él menciona una anécdota muy interesante donde dice que él desde entonces ya tenía un carácter así fuerte, que se imponía, cuando dice que tuvo una diferencia con un maestro que tenía de danza y le pedía a todos los compañeros que participaran en un bailable y él simplemente le dijo, no voy a participar. Entonces el maestro le dijo, muy bien, no vas a participar, pues si no lo haces te voy a reprobar. Y pues el maestro dijo, bueno, pues yo quiero salir, tantos esfuerzos que tuve de venir hasta acá a estudiar, pues voy a participar. Pero el maestro como castigo lo hizo que bailara solo la danza enfrente de todos los compañeros de la escuela. Entonces el maestro Néstor, lejos de que eso fuera algo que lo opacara, él se lo agradece. De hecho, se hicieron grandes amigos después este maestro y él, porque dice, gracias a eso me sirvió para sacar, perder el pánico a participar en eventos masivos y el poder yo, a partir de ahí, ya poner bailables, participar en obras de teatro, el poder declamar enfrente de tanta gente, porque perdí en ese momento el miedo a estar ante grandes públicos. Y bueno, estamos hablando aproximadamente del año de 1946, 47. Que egresa ya sí, que egresa como profesor y pues obviamente, ¿no? Él regresa a un lugar que le llamaba su pequeño Macondo, que es Todos Santos. Él regresa a Todos Santos y raras veces salía de ahí. A impartir clases. Sí. Estaba viendo muchísimos comentarios de exalumnos de él en una entrevista antes de esta que brindaste para pues informar, ¿no?, de estos 100 años del natalicio del profesor Néstor Agúndez, y de verdad es un amor, un gran recuerdo que tienen las y los exalumnos del profe. Sí, efectivamente, él trabaja 17 años como docente en la escuela, precisamente donde él se formó como alumno. Sí. Ahí regresa a trabajar. Y cuando estaba precisamente con estos alumnos que él ponía, él decía, yo fui bien aventado porque sin saber danza, sin saber coreografía, yo les ponía, él incluso dice a manera de anécdota chusca, dice, a lo único que me faltó ponerle coreografía fue el himno nacional, porque si no me metían a la cárcel, decía, pero a bailable tras bailable, decía él, yo no era como esos maestros de danza que ensayan 3, 4 bailables y todo el año se la llevan con ellos. Yo, cada actividad artística era un bailable diferente. Era una pasión total. Sí, me encantaba. Las obras más importantes que dejó el profe Néstor Agúndez en este sentido. Fíjate que en ese sentido, el maestro sí se le lograron hacer compilaciones de obras. De hecho, tengo los datos de 4 documentos que se hicieron. Pero él mismo reconoce que era muy descuidado, que él donde quiera dejaba tirados sus sonetos, incluso él acostumbraba a regalarlos. De repente estaba platicando contigo y si le caías bien, agarraba una servilleta, una hoja y te componía un soneto. Tenía una facilidad y lo regalaba. O sea, su obra, no existe obra registrada ante derecho de autor de él. O sea, los que se ha registrado son libros donde retoman sonetos de él. Por ejemplo, hay un libro muy, muy interesante que se publicó ahora en el año 2010 aproximadamente, el gran prolífico también autor de novelas y de poesía, Juan Melgar. Ese libro se llama 100 de 14. Y ahí se llama así porque él concentró 100 sonetos. Los sonetos se componen de 14 versos, pero se llama 100 de 14. Concentró 100 sonetos en ese libro, muy hermosos, por cierto. ¿Dónde lo podemos encontrar? En la biblioteca, en el fondo editorial del Instituto Californiano de Cultura, ahí lo pueden encontrar. Pero además, te digo, en otros libros donde aparecen sonetos son uno que se llamó Voces del Tiempo, que fue el primero, en 1970, Huellas de Nuestro Tiempo en el 77, Sobre la Piel del Arroyo en 1983 y Todos Santos, 3 momentos históricos. Ese se lo publicaron en el 92. Pero ese libro fue también es de prosa. O sea, él también fue un cuentista. Fíjate que bien interesante. Él
más o menos como en el año de 1960, se abre una secundaria que él gestionó junto con otras personas para que se hiciera la secundaria Educadores de Baja California. Él se iniciaba entonces, a él lo llamaron para ser docente, pero le dijeron, si quieres trabajar en la secundaria tienes que estudiar la educación media, tener una licenciatura en educación media. Entonces se va a Nayarit. Y él dice, jamás me arrepentí de haber ido a estudiar ahí, porque ahí conoció, además del siglo XXI que fue su gran amor, conoció el otro amor que fueron los sonetos. Él ahí fue licenciado en letras, literatura hispánica. Ahí fue donde uno de sus maestros le enseñó cómo componerlos. E incluso el maestro les puso un reto al final de la materia, le dijo, si ustedes, que me compongan los sonetos más hermosos, yo los voy a exentar. Si quieren pueden venir a tomar la clase, pero ya tienen 10 y no se preocupen. Y el profe Néstor, viajando por diferentes lugares de Nayarit, conoce lo que es Compostela, un sitio hermosísimo, maravilloso, en donde él, cuando iba por el camino llegando a uno de esos pueblos, empieza a inspirarse viendo los cerros, el verdor que había de la vegetación, y empieza a componer un soneto y gana el certamen que hicieron en el salón. Y pues a partir de ahí se suelta. Incluso él, otra de sus anécdotas es que cuando llega después de finalizar sus estudios, en el 68 aproximadamente, él dice, yo agarré todo lo que tenía escrito antes, que era otro tipo de poesía, pero de otro tipo, y lo rompí. Rompí todo, dice, ¿por qué? Porque yo me enamoré del soneto y dije, yo no puedo tener nada que no sea esto. O sea, era de esa manera. Apasionados. Y como los grandes genios, pues, o sea, son a veces muy naturales, versátiles, cambiantes, ¿no? Claro. Entonces, él escribía sonetos, pues, a todo. Él era, lo comenta, un gran pacifista. Él tiene una gran obra dedicada precisamente a exaltar las virtudes y sobre todo la fraternidad humana. Escribía también, era muy, muy vernáculo, él escribía también sobre los rancheros, sobre el monte, sobre la sequía, cómo les afectaba en esos tiempos, ¿no? al ranchero, sobre el mar. Entonces tiene una gran cantidad de obra y yo creo que merece un lugar mucho más importante que el que tiene. El Congreso, en el año de 2010... entrega una medalla, ¿no? Sí. Al mérito artístico, creo Sí. que es muy importante, por lo menos ese reconocimiento, ¿no? Claro, que lleva su nombre. Claro. Esa medalla, un amigo nuestro fue uno de los impulsores y fue el ganador de la primera medalla. El maestro de coreógrafo de danza, Enrique Acosta, él fue el que promovió que se hiciera. También un gran impulsor de la y cultura gran amigo, y la danza. gran amigo de sí. Néstor. El maestro Enrique dice... que fue maestro de los maestros destacados en la actualidad, ¿no? Sí. El mismo maestro Enrique Acosta dice, quien me inició en todas esas cuestiones de la danza y me impulsó fue el profesor Néstor. Dice, yo estaba viviendo por azares del destino en el Pescadero y hasta allá me fue a buscar el profesor Néstor y me dijo, ¿sabes qué? ¿Por qué no vienes a la secundaria a trabajar con mis alumnos y enseñarles coreografías? Y a partir de ahí yo inicié con el trabajo formal de la danza. Entonces fue precisamente el maestro Enrique en el año de 2010 que propuso a la diputada Sonia Murillo que se hiciera una medalla con el nombre del maestro Enrique. Néstor. Tenía un año de haber fallecido el profe Néstor. Entonces, esa medalla se ha entregado, pero fíjate, lamentablemente, la última edición que se hizo fue cuando salió premiado Manuel Ojeda. Y eso fue en el 2020, creo. Entonces, ya no ha vuelto a sacarse otra emisión. Pero sería muy buena idea. La han ganado. Sería muy importante que regresaran un llamado al Congreso del Estado, a los legisladores sudcalifornianos, porque también las medallas al mérito periodístico también dejaron de entregarse y creo que valdría la pena pues que se pensara, ¿no? En regresar estos reconocimientos tan importantes para nuestra entidad, para personas que impulsan el desarrollo de nuestra entidad. Ahí está una tarea muy, muy importante. Sí. ¿No? Y me uno a tu llamado porque, fíjate, personas de qué talla han ganado esta presea el profesor Néstor Agúndez Martínez. La gran maestra Quichuy Sáiz, el maestro... bueno, ya dijimos, ¿no? Manuel Ojeda, también otro de los grandes destacados de la danza,
el profesor Ojeda, Marco Antonio Marco Ojeda, Antonio Ojeda. también la ganó, o sea, personas que por sí mismos han dado tanto. Entonces, yo creo que un justo reconocimiento que podríamos hacer es el regresar a esa medalla, porque en Baja California Sur hay un gran talento y personalidades como la del maestro Néstor Agúndez Martínez han impulsado, han sido guías para ellos. Sin duda alguna, el profesor Francisco Zúñiga También exactamente, fue de los recibió primeros que lo tuvieron. esta medalla. Pues ojalá que Gilberto Rivera, el Rivera también, Gilberto también. Ibarra Rivera, fue otro de los que lo ha ganado. Entonces, tenemos Norberto Flores, el gran pianista, claro, también la obtuvo. Entonces hay que seguir. Y fíjate, dentro de la parte de la gestión, ese amor que tenía por la poesía, por su centro cultural, también lo reflejaba para a su pequeño Macondo, te digo, como él llamaba a Todos Santos, el impulsarlo. Él, además de ser un promotor para que se formara la primera secundaria de Todos Santos, también hizo un consultorio médico. Él fue el primero en desarrollarlo. Dirigió durante más de 20 años una casa del estudiante, donde todavía los que eran niños en aquel entonces, que ahora ya son incluso algunos abuelos, dicen, yo no hubiera podido estudiar si no el profe Néstor no nos hubiera dado albergue en esa casa, porque nosotros vivíamos en los ranchos aledaños a Todos Santos y pues nuestros padres no podían pagar una renta para vivir en este lugar. Entonces, gracias a ese internado, ahí íbamos nosotros a casa del estudiante, ahí estábamos de lunes a viernes. El profesor Néstor nos daba comida, además, él veía cómo le hacía. ¿No? Un gestor por ¿Sí? La educación, por la cultura. Claro. Platicaba yo previo a esta entrevista con el doctor Saltiel Enciso Pérez, que por allá en el 2001, 2002 me tocó charlar, platicar en diversas ocasiones con el profe Néstor Agúndez vía telefónica. Eran unos asuntos que tenían que ver con unas obras en el Centro Cultural en Todos Santos, que lleva su nombre aún. Así es, todavía, ya lo corroboré y está todavía vigente el nombre. Excelente. Desde el 2002 se le impuso el nombre y hasta ahorita todavía, hace 23 años. Pues yo creo que le caímos bien al profe porque sí charlábamos mucho por teléfono, no recuerdo ya qué era lo que platicábamos, pero él sí muy preocupado por una obra que le estaban realizando dentro de este centro cultural. ¿Cómo debemos recordar al profe Néstor Agúndez a 100 años de su natalicio? Pues yo creo que recordarlo con un gran amor y con gran respeto, veneración incluso, porque él fue de esas mentes que ha tenido nuestra Subcalifornia y que no han sido garbanzo de herida porque ha habido muchos también, pero él fue de esos afortunadamente. Nuestra Subcalifornia ha sido prolífica en hombres y mujeres que nos han dado mucho, pero él en el siglo XX fue como la imagen señera que nos definió dentro de la cultura muchos aspectos. También hay que recordarlo como una persona que vivía la vida plenamente. Yo recuerdo, por ejemplo, que él contaba una anécdota de que él decía, en algún momento va a llegar Octavio Paz y me va a meter a la cárcel, decía. Y le preguntaban, ¿por qué, maestro? Es que él escribió un verso muy bonito, uno de sus escritos, pero yo cuando leí una parte que decía, y sigo al hombre que me sigue, yo dije, no, eso no, porque los hombres pasamos, los hombres no, hay que poner algo más universal. Y él dijo, y sigo al tiempo que me sigue. Entonces taché el escrito de Octavio Paz y le puse tiempo en lugar de hombre. Entonces, y ahí lo tengo, decía, enfrente de mi centro cultural, yo coloco de repente algunos versos que me gustan, y pues si llega a pasar Octavio Paz por aquí, pues se va a enojar y me va a meter a la cárcel por andarle alterando sus textos. Pero eso nos habla del nivel de genialidad que él tenía, de ese amor por la vida, por lo que hacía. Al mismo le preguntaban, maestro, ¿cuánto percibe usted por estar trabajando aquí en este centro cultural y aportar tanto? No recibo ni un 5. Yo lo hago por amor a mi pueblo, por la pasión que tengo por la cultura. Y mira que llevó al centro cultural a lugares donde yo creo que ninguna otra parte se ha llevado. Por ejemplo, en ese lugar yo recuerdo que se contó que estuvo cantantes de talla internacional como Viola Trigo, Tania Libertad, Amparo Ochoa. Y a ese lugar llegaron poetas de la talla de Álvaro Mutis, pintores como Jorge Cázares Campo,
Margie Bermejo también iba y cantaba y llevaba a una, Susana Alexander llevó una compañía de teatro a presentarse Uy, en el muy Centro bien. Cultural, a ese lugar que tú llegas y de repente ves unas hermosas plantas que él quería con tanto cariño que le sembraba ahí, en esa cancha que ves un poco ya desnuda y añosa, y dices, ¿cómo es posible que aquí hayan llegado gente de esa talla? Sí llegaron, incluso Emilio Carballido, el gran creador de guiones de obras de teatro, estuvo ahí. Y Qué él sí, magnífico. estuvo ahí y le dedica un cuento para niños, un guión de obra de teatro para niños. Él lo dedica y dice el maestro Néstor que en una ocasión se iba a enojar, pero cuando entendió el contenido del escrito y se le hizo tan hermoso, terminó siendo más amigo todavía de Carballido, porque Emilio Carballido, después de hacer un recorrido por el Centro Cultural, el maestro tenía, por ejemplo, huesos que encontró de un pericú que estaba enterrado en algún lugar, él los llevaba al Centro Cultural, objetos musicales, también se daban clases de piano ahí en el Centro Cultural. Entonces, Emilio Carballido escribió, el Centro Cultural es un hermoso, un amoroso amontonadero de cosas. Y el profe, pero ¿cómo está diciendo que es un amontonadero? Pero cuando escuchó eso, amoroso amontonadero, dijo, bueno, sí es cierto, o sea, el maestro Néstor, pues era un entusiasta de la cultura, pero no era un museógrafo. Claro. Él no clasificaba como las normas dictan, ¿no?, de cómo deben estar las salas, pero él lo hacía por amor. Él decía, yo quiero traer la cultura a mi pueblo. Entonces él entendió la intención de Carballido y dijo, sí, este es un amoroso amontonadero. Entonces, así hay que recordarlo, como un hombre alegre, como un hombre festivo, como un hombre que amó profundamente a Todos Santos. Yo, por ejemplo, me entristece el que no he leído que en Todos Santos se vaya a hacer algún homenaje a él, a sus 100 años, siendo que era Y pues, estoy el hijo seguro que pródigo de ese muchos se lugar. volcarían por Claro. participar, ¿eh? Sí, 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 definitivamente. Por ejemplo, el municipio de La Paz, ¿qué van a hacer para eso? El Instituto Subcaliforniano de Cultura. Bueno, quisiera yo que fuera mañana una fiesta popular para recordarlo. Y lo Ojalá, merece. Y pues, ojalá. ¿por qué no poner la cereza del pastel con darle trámite a esa propuesta que ya tiene varios años de nombrarlo subcaliforniano ilustre? Ya él ya se ha manejado, está la propuesta, varias veces se ha sostenido en el Congreso, se ha llevado, no ha logrado el que se concluya en un decreto, pero fíjate el calibre, o sea, del reconocimiento de la gente, de decir, queremos que él fue de la talla del profesor Domingo Carballo, la profesora Rosaura Zapata, del general Olachea. Para que esté en la rotonda de los Claro, subcalifornianos ilustres. Pues vemos también un caminito muy importante, si lo podemos llamar así, maestro. Se está viendo ya este trabajo de la diputada Karina Olivas, ah, preocupada también por el sí, tema sí, de la cultura, promover también a nuestros docentes ilustres. Pues ojalá, ¿no?, que se pueda claro, continuar trabajando y gestionando en este sentido claro que para sí. el profesor Néstor. Y, Pues mucho que platicar, uh-huh. sin duda alguna nos llevaríamos pues Horas, todo un día, incluso hasta te traía horas. unos sonetos para leer de, pero vamos a dejarlo. Fíjate, ahorita, disculpa que te interrumpa, te iba a comentar también esto. En unos momentos, y de hecho para allá me dirijo, en el Congreso del Estado, en la máxima tribuna, en la sala de sesiones José María López Pavón, se va a llevar un exhorto, creo que así le llaman, o un comunicado nada más, en relación a este centenario que está por cumplirse. Hoy sesionan, los martes y jueves sesionan los Claro, diputados en el sí. Congreso. Entonces el diputado Fabricio Castillo, Castillo del Castillo sí. va a hacer un pronunciamiento. Yo le di la información histórica, platiqué con él y él dijo, ¿sabes qué? Uy, qué Esto bueno que tiene que estén llevarse aquí. preocupados por estos Sí, temas sí, también. sí. Entonces también, Y agradecerte, doctor Saltiel, gracias. por Pues todo esto. yo creo que es algo que debemos, es un homenaje de justicia para nuestro maestro y Sin para duda alguna. muchos más que hay. Entonces, pues, si podemos contribuir con esto, este pequeño granito de arena a que llegue la figura y como tú bien iniciaste esto, que las jóvenes Conozcan reconozcan, sí, la sí, trayectoria sí, de porque a estos veces ilustres maestros. cuando no se ve tanto en la televisión, cuando no se ve tanto o se ven otro tipo de informaciones y no se habla tanto de nuestra gente que hicieron son nuestras raíces, a veces uno piensa que no hubo cultura aquí
que no hubo personajes destacados. Entonces, cuando ya se da a conocer eso, dicen, caray, nosotros tuvimos a un Gabriel García Márquez aquí. yo lo equiparo en la talla de... estamos difundiendo su obra, ¿no? Sí. Pues que sirva esta entrevista como un homenaje al profe Néstor. Claro que y sobre sí. todo en este maravilloso espacio, en la unidad Jesús Castro Agúndez, que pues tenemos esta biblioteca Filemón C. Piñeda, el Teatro de la Ciudad, otro gran poeta, enfrente del Teatro de la Ciudad. Y despedimos con esta entrevista. ¿Qué te parece, doctor Saltiel, que nos leas un fragmentito de uno de los sonetos? Yo no me quiero ir sin que nuestro público escuche. Vamos a cerrarnos con esta toma con el doctor Saltiel Enciso Pérez para pues escuchar un poquito esta obra literaria del profesor Néstor Agúndez, 100 años de su natalicio, un homenaje en California en línea. Gracias. Gracias. La poesía es Balada a Melitón Albáñez, del profesor Néstor Agúndez, y dice así: dejemos que vuele el alma, cual pájaro celestial, mientras la voz de la infancia y la adolescente voz ponga a sus pies este canto, canto de paz en las cosas, canto de paz en las almas, canto de fe en el trabajo, canto de fe y esperanza, canto que recogerá la gloria de los hombres que han escrito con la huella del trabajo, de los hombres que han arado en los senderos del tiempo, por su pueblo y por su patria, cuyos frutos ya maduros ahora entregan a la historia. Por el general Albáñez, pleclaro todosanteño, sudcaliforniano ilustre que a nuestra patria sirviera, diremos una balada que sea frescura de rosas blancas como el alma de los niños, que hoy le vienen a cantar, una balada que tenga cálido fulgor de soles como el alma adolescente de la juventud de hoy. Qué hermosura, ¿verdad? Qué hermosura. Cerramos con esto. Muchas gracias.